Vamos a hacer clase, chiquillos. Déjenme ver si está grabando esto. Ya, grabando. A ver. La clase anterior terminamos acá, ¿cierto? Yo les comentaba acerca de cómo era el proceso de saneamiento sanitario, cuál era la etapa, ¿cierto? Desde el punto donde se capta el agua cruda, se produce en la planta de tratamiento de agua potable, pasa después la distribución a través del sistema de matrices, ¿cierto? Después que se consume dentro de los artefactos, se regresa a la red interior de agua de alcantarillado para pasar a la red de recolección, que es pública, y finalmente el agua es conducida hasta la planta de tratamiento de aguas servidas, la PTAS, y dispuesta finalmente en el curso de agua, ¿cierto? Siempre o generalmente esto se hace en el mismo curso de agua, o sea, si toman agua del río Claro para potabilizarla, después en algún punto aguas abajo entregan el agua tratada, ¿ya? El agua servida tratada. Generalmente es con el mismo cuerpo de agua, sobre todo en sectores rurales, ¿ya? Eh, no sé si les mostré la clase anterior esto, que es... Déjenme ver si este es el archivo. Que me interesa que lo vean. Esta imagen. ¿La vieron ustedes? ¿No se la mostré en la clase anterior cómo era esta? Sí, profe. La vimos. Ya, entonces ya tienen claro cómo es el sistema de distribución, que es una matriz de agua potable, ¿cierto? ¿Ustedes conocen las Sí, piezas? ¿Ustedes ya tuvieron sanitaria o no? sí, profe. Sí, Ah, ya, profe. entonces los collarines, medidores, ya conocen todo eso. Ya, perfecto. Entonces nos vamos a ir directamente a la parte pública nomás, ya que ya conocen la parte interior de los sistemas. Entonces yo les comentaba que la primera etapa, generalmente en los proyectos, es la etapa de anteproyecto de ingeniería. Ya podemos pasar por una etapa previa, que es la etapa de catastro, que es lo que vamos a realizar ahora antes de meternos en este tema de anteproyecto. Que en el caso del proyecto, particularmente de alcantarillado de Mariposa Quebrada de Agua, ese proyecto yo les comenté en la clase anterior que se ejecutó por ahí por el año 2010, 2009, 2008, por ahí fue. Sé que más adelante tengo la información detallada. Se ejecutó, se hizo un diseño, se ejecutó, en la ejecución la empresa se fue a quiebra, dejó el trabajo a medio terminar, ¿cierto? Y en función de eso, como no sabíamos en qué situación, en qué, digamos, en qué estado estaba lo que se había instalado, es que se realizó como parte del proyecto, que siempre, como les digo, siempre un proyecto considera un análisis de alternativa y después me refiero a un proyecto público. Siempre considera un análisis de alternativa para ver cuál es la mejor opción dentro de las posibles alternativas de solución y después esa otra etapa de diseño e ingeniería. En el sector privado generalmente también se hacen anteproyectos, pero puede ser que no. Puede ser, por ejemplo, si ustedes necesitan construir una casa, ustedes van directamente a hacer el diseño de la casa, pues no pasan por un anteproyecto de ingeniería porque una casa no tiene alternativa, digamos, ¿cierto? Pero hay tipos de proyectos que sí necesitan una evaluación para ver cuál es la mejor opción, ¿ya? Porque como cada una de esas opciones tiene un valor, obviamente lo que uno quiere, tanto como público como privado, es invertir lo menos posible, ¿cierto? Entonces, por eso es que se hacen los anteproyectos de ingeniería para hacer esa evaluación. Pero como les comenté, como esto ya era un proyecto que se había ejecutado, se realizó como una etapa previa al anteproyecto de ingeniería un catastro, que el catastro consistía en... déjenme buscar el catastro de ingeniería. De analizar en qué estado estaba... ¿Dónde están? Yo sé que tengo por aquí el proyecto... Es que justo estoy...
Déjenme buscar el catastro de ingeniería, si tengo que tenerlo por acá. Uy, parece que no. Deme un segundito, chiquillos, por favor, para buscarlo con calma esto. Acá está. Ya. Entonces, la idea era hacer un catastro de ingeniería para determinar el estado, digamos, analizado desde el punto de vista técnico, el estado de lo que se había ejecutado. ¿Ya? O sea, se analizaron qué es lo que consistía en un proyecto de alcantarillado. Consiste en lo que es la red de recolección, que son los colectores, ¿cierto? Considera lo que es las cámaras de inspección, considera planta elevadora, planta de tratamiento, ¿ya? Entonces, se tuvo que generar un protocolo para identificar y probar cada una de esas infraestructuras, cosas de verificar el estado en el que estaba. En las plantas elevadoras, a ver, empezamos por los colectores. Los colectores, ¿qué es lo que tienen que verificar? Un colector adecuadamente instalado tiene que estar según cotas de proyecto. Como ustedes bien saben, el agua escurre gravitacionalmente, ¿cierto? En dirección de una pendiente. Por ende, tiene que tener esa pendiente de forma fija entre tramo y tramo, entre cámaras. ¿Ya? Uno tiene una cámara de inspección. ¿Ustedes han visto una cámara de inspección por dentro, no? ¿Saben cómo son? Vacías nomás. Yo no, por lo menos, profe. Creo que no. A ver, Pero por plano sí, pero así física no. lo he visto en plano. Mire. Por si acaso, este curso es muy así, ¿ah? Vamos, la idea aquí es irles mostrando pura experiencia, entonces de repente me pongo unos saltos, unas pausas para buscar alguna fotografía, la idea es que como que vayan mirando lo que uno ha podido ver en todo este tiempo. Miren, a ver, si podemos buscar una foto de una cámara por dentro. Esas son puras cámaras, esa es una planta elevadora, ahí está, tiene una cámara por dentro. No sé si la pueden ver bien. Esta es una cámara que tenía como 7 metros de profundidad. Entonces las tapitas que ustedes ven que están en la calle, ustedes las destapan y van a ver esto. ¿Ya? Si se fijan, acá en este borde que se ve más blanco, este es el diámetro de la tapa, pero esto aumenta de diámetro adentro, gracias a un cono que hay entre la tapa y una cierta profundidad y un cono, tiene una forma de cono. Como usted que la ha visto por plano a lo mejor, entiende a qué me refiero. A ver si tengo alguna mejor, no tengo mejor imagen. Ahí hay una imagen mejor, que está más cerca. Ah, esta es una cámara de válvula. Esa es una cámara de válvula, ahí están las válvulas de la planta elevadora. Y abajo, lo que hay es que pasa mediante las canaletas, particularmente esta cámara estaba llena de agua, tenía un problema de evacuación de las aguas servidas, por eso no se puede observar bien. Pero, como les digo, esto tiene un diámetro mayor, que un diámetro que fluctúa entre los 80 centímetros, 1 metro de diámetro, y que estas cámaras pueden ser ejecutadas, digamos, de dos formas. Pueden ser de in situ, o sea, con moldaje, o bien puede ser módulos prefabricados, que uno compra los módulos. No sé si ustedes serán papás, chiquillos, pero ¿han visto unas cositas que venden en el supermercado que son para guardar leche? Que son de plástico, de distintos colores. Sí, Son, para son, una ci- caja. son cilíndricas, que son como que una se atornilla con la otra y así la leche no se cae. Pues uno la va sacando, la va cambiando y arriba tiene como el cono de la cámara de aguas servidas que yo les digo. Va hasta una tapita más chica, ¿cierto? Entonces, esos son como módulos, ¿ya? Se van instalando igual como los módulos, por ejemplo, con los que se hacen las norias, como lo mismo. Después se sellan nomás, obviamente, como se llenan de agua estas cuestiones en algún momento, se sellan las uniones para que no filtre. Entonces, entre cámaras se conecta un tramo de colector, ya que eso después lo vamos a ver en la parte del diseño de ingeniería.
Ahí vamos a ver los planos en detalle para que vean cómo se conforman estas cosas. Y ese colector tiene que tener una cierta pendiente, una cierta longitud, un cierto diámetro y una cierta materialidad. Y todo eso viene por diseño. Entonces la ejecución, lo que se ejecute, lógicamente, tiene que ser acorde al diseño. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hay que verificar en la... cuando se ejecuta, ¿cierto? Hay que verificar que el colector es completamente longitudinal, ¿cierto? Recto. No puede tener curvas. Tiene que ser impermeable, no puede estar roto. ¿Ya? Estamos hablando de las pruebas del colector. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, este es el catastro del alcantarillado, ¿cierto? Este es el documento del proyecto de Mariposa, ¿ya? Lo primero que se considera en este catastro es el levantamiento topográfico, porque obviamente cuando se diseñó inicialmente el proyecto, por allá por el año 2006, creo, se tomó una topografía y los colectores se proyectaron a una cierta cota de profundidad en función de esa topografía. Por lo tanto, lo primero que se hizo en este catastro fue hacer una nueva topografía, cosa de verificar la topografía inicial, ¿cierto? Para mezclar peras con peras. Porque si ahora, por ejemplo, se hizo un relleno de 30 centímetros en el terreno, ahora cuando yo revise el colector, que por proyecto tiene que estar a 1,20 m, va a estar a 1,50 m. No sé si me entienden. Entonces yo voy a decir, saben que está mal instalado porque está 30 centímetros más abajo. No, la verdad es que no es que esté mal instalado, sino que se hizo un relleno de 30 centímetros y por eso el colector está 30 centímetros más profundo desde el nivel del terreno, de la superficie del terreno. ¿Me siguen? Por eso es que es necesario hacer este levantamiento topográfico para verificar o cruzar la información con el proyecto original y con eso verificar que el colector está ejecutado, instalado a la profundidad y con la pendiente del proyecto original. En cuanto a los colectores e impulsión y las cámaras, ¿cierto? Que son las que están en contacto directo con el agua servida, obviamente lo que había que hacer era el retiro del agua. Eso se hace mediante camiones limpiafosas, que son los mismos que van a limpiar las fosas sépticas de las casas. No sé si ustedes han visto alguna vez un camión limpiafosas, andan varios de Nuevo Sur dando vueltas por la ciudad de repente. Sí, profe. Y acá viene la primera prueba, ¿ya? Que se realiza al colector para ver que el colector haya sido bien instalado, que es la prueba de luz. Esta prueba de luz está normada, tendría que buscar la norma, está normada y está la indicación de cómo debe realizarse la prueba. Y la verdad es que la prueba es bien sencilla. Mira, nos vamos a ir a la página 38. Consiste en que dos trabajadores se instalan uno en cada cámara, uno aguas arriba y el otro aguas abajo, ¿ya? Uno alumbra desde aguas arriba con una linterna y el otro, aguas abajo, pone un espejo. Y en el espejo tiene que verse una circunferencia de luz. Y con eso lo que tú demuestras es que el colector está completamente recto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ahí está el viejito poniendo el espejo, no sé si lo ven. Aquí él está dentro de una cámara y está ahí instalando el espejo. Y luego le alumbran con la linterna desde la otra cámara, la que está aguas arriba, y ahí él puede ver, ¿cierto?, la circunferencia que se genera de la luz. Por lo tanto, con eso él demuestra de que el colector, que la luz está viajando en línea recta, obviamente, y que se está reflejando en el espejo, por lo tanto el colector está recto, ¿ya? Esa es una de las pruebas, la prueba de luz, que se le llama. Es una de las pruebas que se realizan a los colectores, ¿ya? Tenemos otra prueba, que obviamente, bueno, veamos los resultados primero. Con esta metodología que debiese estar aquí la norma, aquí está la norma, ¿ven? En los tramos que se realizó la prueba de luz según norma 3191, se utilizó una linterna y un espejo. O sea, en esa norma dice específicamente cómo debe realizarse esta prueba, ¿ya? Entonces, para todos los colectores se hizo este análisis y se registraron los resultados, ¿ya? Los resultados es que un 76% de los colectores cumple y un 24% no cumple. Lo cual es bastante bueno porque a pesar de que fue un proyecto que fue mal ejecutado, que tuvo problemas de ejecución, que la empresa se fue, ¿cierto?
hay colectores que se pueden salvar. ¿Ya? ¿Cuánto cumple? Un total de 4.765 metros de colector. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hacen? Obviamente se identifican y se estandariza la numeración de las cámaras y se va identificando cada colector según las cámaras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el colector 1, entre la cámara 40 y 39, tiene una longitud de 120 metros, que por si acaso 120 metros es el largo máximo que puede, por norma, tener un tramo de colector entre cámaras. No puede tener más de 120. Diámetro 200 milímetros, proyección circular, por lo tanto el resultado es que cumple. Así, varios tramos de colector entre cámaras, y si nos vamos a la cámara 28 y la 27, el tramo tiene 95 metros, ¿cierto? Y dice, ducto roto, no se observa la luz derechamente. ¿Ya? Por lo tanto, no cumple. Profe, Dígame. disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que estábamos nosotros sanitarias el semestre pasado y las cámaras de inspección debían ir máximo a 50 metros. Y usted me dice que la tubería tiene un máximo de 120 metros. ¿Estamos hablando de lo mismo o no? Porque el ramo pasado tenía que ver con zanja, con cobertura de Excavación en zanja. zanja. Claro, Sí. ¿Y qué le decía? ¿Que tenían máximo entre cámaras 50 metros? sí, No, eso es falso. o O, mínimo. O o mínimo. es otra cosa que quiso decir, pero máximo son 120 metros la distancia que puede existir entre cámaras, por norma. Ya, Y ya. mínimo, no hay mínimo. Ah, ya, ya, ya. Ya, profe, gracias. De hecho, mire, fíjese acá. Aquí hay una longitud de tramo de 32 metros. Aquí hay una de 35. Eso. No, no Claro. hay mínimo. No sé, a lo mejor quiso decir otra cosa. No sabría decirle. Pero el máximo por norma es de 120 metros. Acá tiene entonces un caso, producto roto, no se observa luz, o sea, no llegó la luz. Acá media luz con flexión vertical, lo que quiere decir que el colector, si tiene flexión vertical, quiere decir que el colector está culebreado, que se le llama, digamos, jerga de ahí de obra. Está con como una, a ver, se lo voy a dibujar mejor para que me entiendan. Como el metro, profe, que tiene como curvas nomás entre medio. Claro, pero curva vertical. Es una curva vertical, o sea, mira. Como les decía, se realiza entre cámaras, ¿cierto? Lo que le hablaba delante el cono. Ustedes la tapa que viene eso, y el cono tiene esta forma. Así es la cámara. Agua de arriba lo mismo. Y esto tiene una pendiente hacia allá. Estoy súper incómodo donde le estoy diciendo clases, chiquillos, así que si ya soy malo para el dibujo, me va a quedar peor ahora. Así. ¿Ya? Supongamos que viene para acá el caudal. Por lo tanto, la prueba de luz se realiza acá. Aquí está el viejito, ¿cierto? Con la linterna. Ahí. Obviamente la pone acá en el colector. Ahí pone la linterna. Y acá está el otro viejito, ¿cierto? Que pone el espejo aquí. Entonces, si esto tiene flexión vertical, que es lo que dice ahí, significa que esto está así. ¿Se entiende? Sí. Entonces le llega menos luz, le llega como la mitad de la luz. Le llega como una semiluna al espejo. Y eso te indica que tiene flexión vertical. En el caso que tenga flexión horizontal, obviamente es lo mismo, pero horizontal. ¿Cierto? Un culebreo horizontal. ¿Esto qué implica? Que si el colector está de esta forma, obviamente el agua no va a poder pasar, po. O va a tener que esperar a que el colector se empiece a llenar para poder pasar por arriba, ¿cierto? Entonces ese es el problema que se genera. Por eso es que esos colectores que son deficientes, no sirven. Entonces hay que sí o sí reemplazarlos. Pero sin embargo, el resto de los colectores se ven bastante bien, po, ¿ya? En cuanto a la prueba de luz. Porque recuerden que acá lo único que se está haciendo, verificando, es que el colector está recto, ¿cierto?
y está circular. ¿Por qué? Porque puede ser que en alguna parte el colector pudo haberse achatado, ¿cierto? El PVC puede haberse aplastado. Entonces, si no está circular, también te genera un problema hidráulico. Entonces, aquí lo que uno ve es que el colector no esté culebreado, ¿cierto? Que no esté con flexión, ni horizontal ni vertical. Observa que no esté roto, pero roto, digámoslo, solamente si es que en alguna parte se rompió tanto que se incorporó tierra y no permitió el paso de la luz. Ese tipo de roturas, pero ¿qué pasa si hay una fisura? Una fisura no te la va a identificar la prueba de luz, ¿ya? Entonces, para ver ese tipo de pruebas, como por ejemplo, ver si tiene fisura el tramo de colector, es donde se hace la prueba de hermeticidad. Y la prueba de hermeticidad obviamente también está normada. Lo que se hace es que se corta el tramo de colector, este en el caso de las impulsiones, ¿ya? La impulsión se corta, que después vamos a ver bien lo que es una impulsión, pero usted que está en hidráulica o ya pasado en hidráulica, sé que Emerson está conmigo, la impulsión es el tramo que viene después de una bomba, a eso se le llama impulsión. Entonces la diferencia que tiene esto, lleva agua servida, a diferencia del colector, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia de la impulsión con el colector? ¿Cómo, profe? No entendí su pregunta. De nuevo, profe. Esta es una impulsión de aguas servidas. Así ¿Ya? como lo han visto usted en hidráulica, una Sí. impulsión es el tramo que viene después de una bomba, ¿cierto? Que tira Ya. agua después de una bomba. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia de una impulsión con un colector? Si viene después de una bomba la impulsión. La diferencia Que aquí entre no hay bomba que la independiente. bomba, la bomba le entrega mayor energía cinética, bueno, las energías en No, 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 general y no. un colector no. No, es súper sencillo. ¿Cuál es la diferencia, po? Que si viene de una bomba, ¿qué es lo que trae esta agua? ¿Con qué viene dentro de esta Mayor tubería? fuerza, Compresión. Con presión. compresión. Con presión. O sea, aquí viene una matriz de agua potable, pero se le denomina Ujú. impulsión de agua servida, que en vez de agua potable trae agua con caca. Pero es exactamente el mismo concepto, ¿ya? Ya. Exactamente lo mismo. Usted le hace un agujero a esto y va a ser como una manguera que le hagan un hoyito con una aguja, va a saltar agua servida para todos lados, ¿ya? Porque es agua a presión. Porque la idea de una impulsión es poder bombear el agua servida para llegar a un punto más alto. Porque como el agua servida dentro de los colectores se mueve de forma gravitacional, ¿qué pasaría si la planta de tratamiento está en un cerro? O sea, aquí tenemos nosotros tenemos nuestras casas, va el agua servida a la cámara, siempre va en pendiente, ¿cierto? Positiva, siempre va en esa dirección bajando el agua. ¿Y qué pasa si la planta de tratamiento la PTS está aquí arriba, en un cerro? Lo que necesitan ahí es instalar una planta elevadora de agua servida, es una PEAS, que tiene bombas que van a impulsar el agua servida hacia un punto más alto. ¿Ya? Es como bombear Ujú. agua de una noria para alimentar una casa. Es como Sí, lo mismo. sí, sí. Sí, se ¿Entiendes? entiende. Ya, entonces este tramo se le denomina impulsión. Impulsión. Y esto va con presión. Pero en este caso es una impulsión de agua servida, ¿cierto? Entonces, estos tramos de impulsión miden kilómetros. Esto no necesitan cámara entre medio, nada. Lo único que pueden necesitar es una ventosa, porque como es una impulsión, viene de una bomba, se puede acumular burbujas de aire, se puede producir cavitación, ¿ya? Pero no tiene cámaras, digamos. Entonces, por lo tanto, como no hay cámaras, ¿cómo le vamos a hacer una prueba? La única forma es cortarla y ponerle un mortero, ¿cierto? Para impedir, obviamente, para impermeabilizarlo, ¿ya? Por eso tiene esa forma. En el caso de las cámaras, no sé si hay aquí alguna foto de una cámara. No, no hay foto de cámara. En el caso de Profe, una cámara, dígame. En el caso de una cámara, eh, déjame un segundo. Aquí, en la salida, ¿cierto? Porque aquí viene el colector de allá y entra la cámara. Esto se llena con mortero y ahí se impermeabiliza. Dígame. es que el tema que dijo Emerson sobre los 50 metros, eso es la distancia de la cámara interior de la casa. Puede estar máximo 50. Es el... Ah, pero eso es otra cosa.
Eso es otra cosa. Claro. Ya, ahora entiendo. Mira. ¿Interior en terreno, Pipe? Sí, la cámara interior puede estar máximo 30, 30 a 50 dependiendo del diámetro. Eso es lo ¿Del que dice colector? la... ¿Del colector? Es que dice distancia entre cámaras Entre cámaras, interiores. sí. Sí, Ah, pero cámaras interiores. Estas son las cámaras interiores, mm, las que están dentro de la línea de cierre. sí. Es Esta. correcto, sí, dentro de línea de cierre, sí. Claro, ahí sí, po, sí, po. Yo estoy acá, estamos en el público ya. Claro. Y aquí la unión domiciliaria, no sé cuánto es el máximo, ahí sí que estoy perdido. Capaz que ahí también sea 50 metros. O sea, no puede estar a más de 50 metros la cámara esa la que tiene usted en el antejardín, ¿cierto? No puede estar a más de 50 metros del colector público. Puta, me gustaría hacerle sanitaria a usted, ahí tendría clarito todo lo que... Hay cosas que ustedes ven y cosas que no. Entonces, ahí agarraría todo el área. Porque yo Apre- Allá siento que hago un aprendemos buen más, nexo. ¿Mm? aprendemos, lo que más aprendemos en sanitaria es cómo se hace la construcción sanitaria Sí. desde Ubicaciones. la cámara hacia adentro. ¿Es radio interior? El Sí, cumplir po. con la norma, la inspección que se le tiene que hacer a la sanitaria de un edificio, ese tipo de cosas vemos. Ya, Sí, materialidades, las ensayos, todo. claro. No sé, igual es bueno que hagan eso, porque yo obviamente lo veo más desde el punto de vista de la ingeniería, más que de la construcción. Pero igual me gustaría, porque de repente como que, yo no sé qué bien que o debería conseguirme por último las clases de profe, para, para tener claro qué es lo que ustedes han visto y qué no, ¿entienden? Claro. Bueno, sigamos con lo nuestro. Entonces acá, en el caso de los colectores, ¿cierto? Aquí a la salida del colector y entrando a la cámara, aquí se aplica ese mortero que vieron ustedes en el otro donde se cortó la impulsión, se aplica ahí. Entonces con eso lo que ustedes logran, voy a dibujar las cámaras, pero lo voy a dibujar más sencillo ahora. Ahí, y la otra cámara acá. Entonces ahí viene el colector, ¿cierto? Lo que hace ahí es que acá se aplica el mortero y con eso se bloquea. Y con un camión aljibe, ¿cierto? Se le inyecta agua a la cámara y se llena. Entonces todo este tramo se va a llenar con agua. Y se va a llenar con agua hasta un cierto punto. Miento, miento. Acá también se bloquea. Aquí, también. Y acá se le deja como una especie de, como de adaptador para conectar la manguera del camión aljibe. Ahí. Y luego se deja conectada una manguera acá a un tarro, que puede ser hasta un tarro de estos de pintura, graduado. Ya tiene una regla aquí. Y lo que se hace es que se llena esto con agua y funciona como un estanque, ¿cierto? Como un estanque de agua que donde está en altura con respecto al colector, tiene un diferencial de altura acá, se encuentra presión, pues, ¿cierto? Hay una altura H ahí, entre la superficie libre dentro del tarro y el colector. Por lo tanto, dentro del colector el agua está a presión, ¿ya? ¿Qué es lo que está acá? Eso. Ah, ya. ¿Me entienden? Entonces, la diferencia de agua del tarrito de Becron aquí y dónde está el colector también está normado. Te exige que sea una cierta cantidad de metros, me parece que son 2 metros. El nivel de agua para la prueba se fijó para que cumpliera con una presión mínima de 2 metros columna de agua. Esa es la presión mínima. Recuerden de hidráulica, imagino que se acuerdan cómo pasar presión a pascales, ¿por cierto? Con altura, el ROGH. Entonces, con esa presión se trabaja, ¿ya? Y lo que se hace, dice, sobre la clave de la tubería tiene que tener 2 metros. O sea, esta altura tienen que ser 2 metros. La clave de la tubería, recuerden que es la parte superior de la tubería. Ahí. Esa es la clave.
y la parte inferior de la tubería, ¿cómo se le llama? La cota de radier. Cota radier y la cota clave. ¿Ya? Ahí tiene que existir 2 metros de diferencia de altura. ¿Y en qué consiste la prueba? Dice, durante 30 minutos, mire, se considera satisfactoria si no existen pérdidas de agua en el tramo durante 30 minutos. En el caso de que no se lograra esta condición, se considera que la prueba no cumple. En realidad la norma parece que es un poquito menos exigente, te da la opción de que cada cierta cantidad de tiempo, cada media hora, baje 2 milímetros o 2 centímetros. Pero acá claramente no lo respetaron eso. O sea, si disminuía, no cumplía. ¿Qué quiere decir? Como esto está a presión, ¿cierto? Dentro del colector va a existir una pequeña presión de agua, de 2 metros columna de agua. Por lo tanto, si en algún punto tiene una fisura el colector, ¿qué va a pasar? Va a infiltrar agua al subsuelo. O a filtrar agua al subsuelo. Eso depende nomás de la referencia, ¿cierto? Va a filtrar agua servida al subsuelo y obviamente como va a estar escapando agua del colector, el tarrito va a empezar a bajar su nivel. Y ahí se considera que la prueba no cumple. ¿Ya? Aquí está el protocolo, cámara tanto, hasta cámara tanto, ¿cierto? Sector, tramo, este es un documento nomás, para ver si cumple o no cumple, fecha hora en que se realizó, todo, quién lo realizó. Y con esto se determinó que un 4% de los colectores cumplen y un 96% que no cumple. O sea, con esto ustedes pueden decir que, claro, la prueba de luz decía que el 75% de los colectores estaban bien instalados, pero con la prueba de hermeticidad solamente el 4% no filtra al subsuelo. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes utilizan estos colectores para hacerlos funcionar, todos los colectores van a filtrar agua servida al subsuelo, todos. O el 96%, que es todo prácticamente. Lo mismo, los tramos no cumplen. Entre el colector entre cámaras, ¿cierto? Se respeta la misma forma del caso anterior. Así como se hace esta prueba para los tramos de colector, también se realiza también para las impulsiones, la prueba de hermeticidad, ¿cierto? La impulsión, a diferencia del colector, siempre la idea es hacerla recta, no necesita una pendiente, ¿ya? Porque como está a presión, la impulsión, así como el agua potable, la matriz de agua potable siempre tienen que ir a 1,20 m de profundidad, ¿ya? En este caso se realizan las pruebas a los colectores de impulsiones, se le hizo a las cámaras también para ver el estado, y finalmente se va determinando de esa manera cuáles son los que están bien ejecutados y cuáles no. Pues, chuta. Prueba de luz por hermeticidad, cámaras de inspección. Pero podemos entrar acá. Metodología de trabajo. Para análisis de las cámaras de inspección pública se utilizaron 2 protocolos. El primero refleja la funcionalidad de la cámara a través del registro y resultados de la prueba de estanquidad. O sea, se realiza también una prueba de estanquidad acá, ¿cierto? Que consiste en lo mismo. Se llena de agua la cámara. Aquí hay una foto buena, chiquillos, de una cámara. ¿Ven? Ahí está la tapa y así es por debajo. De acá, de izquierda a derecha, viene un colector. Termina aquí el colector. Entra a la cámara y luego sale a un nuevo colector. ¿Ya? Fíjense que aquí viene otro. En realidad esto viene de derecha a izquierda. Porque aquí viene otro colector acá arriba. Es como una Y. Esto es una confluencia que se genera aquí. ¿Cierto? ¿Cómo yo sé que esto viene de derecha a izquierda el caudal? Porque siempre que se incorpora a una cámara una tubería, nunca tiene que ser contra aguas arriba. O sea, siempre tiene que ser la dirección del escurrimiento. O sea, el agua va a entrar acá, ¿cierto? Y va a viajar hacia la izquierda. Porque si esto fuese al revés, si el agua fuese de izquierda a derecha, el agua vendría de acá, desde arriba, y chocaría con el caudal que viene de izquierda a derecha. Entonces, por norma, siempre tiene que ser en la dirección del escurrimiento, ¿ya? Nunca contra aguas arriba. ¿Se entendió eso, no?
Sí, profe. Ya, ahí están las camaritas, hay dos tipos de cámaras, las cámaras tipo A y las tipo B, que la diferencia entre utilizar una o la otra es netamente la profundidad que tiene. La profundidad máxima que puede tener la cámara tipo B, que esta, por ejemplo, si ustedes abren su cámara de la unión domiciliaria, tiene esta forma, ¿ya? Es máximo 1,71 m, me parece, si mal no recuerdo, ¿ya? 1,71 m de profundidad, y después del 1,71 m pasan a la cámara tipo A. Y la cámara tipo A tiene un cono, ¿cierto? Tiene acá una profundidad desde la tapa, ¿cierto? Una profundidad variable para entrar luego al cono, que el cono se identifica inmediatamente porque tiene este aumento en el diámetro, para luego entrar al cuerpo, que es la parte de abajo. Entonces, la prueba de estanquidad, ¿en qué consiste? Acá está. Se ejecutó la prueba de estanquidad a las 67 cámaras de inspección construidas, resultado que el 100% no cumple, ya que presentaron descenso en el nivel de agua al cumplirse las 48 horas. O sea, este protocolo consiste en que se llena la cámara de agua, toda esta camarita la llenan de agua, y estos, como yo les decía, son módulos prefabricados. Entonces es como poner un módulo de 1 metro encima de otro módulo de 1 metro y se sella en la unión. Por lo tanto, se llenó de agua, se dejó 48 horas y se determinó de que, obviamente, todos los ingresos y salidas desde la cámara, todo con mortero bloqueado, y con eso se pudo identificar que la cámara estaba filtrando por las uniones, lo cual obviamente también infiltra agua servida al subsuelo. Ahora aquí ya el problema es mayor porque se está diciendo que el 100% no cumplió, ni una cámara cumple, ¿ya? ¿Y eso va solamente en el tema de la unión, profe? ¿Que lo hicieron mal? O sea, ¿no ocuparon lo que correspondía? O... Claro, sí, es la unión. Porque obviamente cuando se está haciendo esta prueba, todo esto queda, como les decía, con mortero y se tiene que impermeabilizar. Generalmente se hace después de la prueba de impermeabilidad del colector, ¿ya? Entonces ahí queda puesto el mortero, queda todo bloqueado y se llena de agua la cámara, por lo tanto la única parte por donde puede escapar es por las uniones, ¿ya? Hay sellantes, no me acuerdo el nombre del sellante que se utiliza, pero hay unos sellantes que son especiales para esta cosa y no lo aplicaron derechamente, ¿ya? O sea, filtraban por todos lados estas cámaras. Eh, tú. Bueno, no cumple ninguno. Son las cámaras. Y aquí analizaron por qué parte de la infraestructura era la que cumplía o la que no. Tenemos la tapa de cámara, cumple, por ejemplo, en esta cámara, que es la cámara 40. El satélite o la losa cumple, que el satélite, el anillo, es... A ver, les voy a mostrar las dos cosas. El anillo es eso, ¿ya? Que es un anillo metálico, ¿cierto? Que va a tener un diámetro un poco mayor que la tapa, ¿ya? Fíjense que la tapa también tiene un recubrimiento aquí metálico. A eso se le denomina anillo. El satélite es todo este dado que se hace por fuera, ¿ya? De hormigón, y que sirve para estabilizar al anillo, ¿ya? Y aparte que, si se fijan, el suelo está a una cota menor que el anillo. Y fíjense que el satélite tiene una forma, digamos, curva, en dirección al suelo. No sé si lo logran ver eso, Sí, ¿cierto? sí se ve, profe. Ya, ¿para qué creen ustedes que es eso? para Para que el que agua no lluvia no entre. agua lluvia no entre. Exacto, ¿cierto? Para que no entre el agua lluvia y el mismo agua lluvia que arrastra sedimentos no se incorpore. Entonces, acá se analiza por cada una de las partes de la cámara. El anillo cumple, el satélite olosa cumple, cuya función, como bien ustedes ya lo dedujeron, es el tema del agua lluvia. La chimenea, en la parte inicial de la cámara, tipo A, esta es la chimenea. A esto se le denomina chimenea. Este es el cono y este es el cuerpo. Esta es la canaleta, la que está aquí abajo, ¿cierto? Que es como la losa de la cámara. Y esta es la canal, que es por donde viaja el agua, por así decirlo.
Chimenea, cono, cuerpo, banqueta, perdón, canaleta. La canaleta es por donde va el agua y la banqueta es la de abajo que tiene pendiente, me equivoqué. Esta, acá. Esta es la banqueta, esta. Tiene una pendiente esto también, ¿cierto? Para que en caso de que se incorpore agua lluvia o cualquier otro tipo de agua, en caso de que no funcione bien la cámara, escurra hacia la canaleta. La canaleta es la que lleva el agua servida. Canaleta y los escalines, que obviamente son los escalines metálicos que también están normados, y entre escalines tiene que tener una distancia máxima de 30 centímetros, ¿ya? Que sirven obviamente para poder bajar. Esto es todo son todas, digamos, las partes que componen a una cámara de inspección. Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue medir cada uno de ellos y determinar si es que cumplía o no cumplía. Y esto es, digamos, la inspección visual, ¿ya? Este fue el primer protocolo que ellos aplicaron y el segundo protocolo fue la prueba de estanqueidad. O sea que la cámara no filtrara al subsuelo y viceversa. Porque asimismo, como no existe una buena unión entre la cámara, entre módulos de las cámaras, puede pasar dos cosas. Si en algún momento se bloquea un colector y se empieza a acumular agua servida dentro de la cámara va a infiltrar a través de esa unión, ¿cierto? Agua servida al subsuelo, o bien, en periodos de mucha lluvia, de mucha humedad, se puede infiltrar al sistema agua lluvia a través de esas uniones fallidas, ¿ya? O sea, puede ser en cualquiera de las dos direcciones y los dos generan problemas. En el caso de que el sistema filtre agua al subsuelo, agua servida, lo contamina, y en el caso de que se infiltre hacia el sistema agua lluvia o agua de napa, implica que se va a incorporar un caudal para el cual no está diseñado el sistema. Recuerden que toda esta agua después llega a la planta y la planta de tratamiento se diseña en base al caudal de agua servida. Entonces, si llega el doble de caudal porque se incorporó de agua lluvia, la planta no va a funcionar bien, va a colapsar. ¿Estamos? Cámaras, revisión y evaluación de obra civil, eléctrica, instalaciones, equipos de planta elevadora. Lo mismo acá, ¿cierto? En plantas de tratamiento. Los mismos equipos en la planta de tratamiento, que son las dos plantas que tenemos. También se hace revisión de todo lo que es la infraestructura, cómo se construyó, si están bien, porque eso es casi todo de hormigón armado. Entonces, hay pozos que se construyen, hay infraestructura de planta de tratamiento, como por ejemplo los lechos de secado, ya los depósitos, todo obras civiles de hormigón armado. También se hizo en catastro las uniones domiciliarias, se tomó la presión a la impulsión existente, porque una cosa es medir con la prueba de estanqueidad que la impulsión no está infiltrando, pero por otro lado también hay que hacer una prueba de presión, porque en estricto rigor las impulsiones, como el agua va a presión desde la bomba, ¿cierto?, de la planta elevadora de agua servida, tiene que resistir una presión que no son 2 metros columna de agua. La presión para la que se diseña el sistema es para que resista 10 metros columna de agua, o sea, una presión de, 100 metros columna de agua, ¿ya? Una tubería de PVC PN10. Entonces, se realiza una prueba de presión para ver que la impulsión resiste esa presión también, ¿ya? Y también hay un catastro de agua potable, pero eso no lo vamos a ver nosotros. ¿Queda claro el tema del catastro, chiquillos? Yo les voy a dejar ¿tienen el link ustedes todavía del Dropbox o no? Sí, profe. Sí. Ya. Les voy a dejar Dropbox clases construcción hidráulica. Aquí están ustedes. Ya, les voy a dejar el informe ahí en el Dropbox. Y el anexo que trae, miren, les voy a dejar este es el plano en planta de las cámaras. Aquí están las cámaras.
¿Ven? Entonces aquí, como yo les decía, entre cámaras, pues como sale en el informe, entre cámara 87, cámara 88, el colector es tanto, que ahí están las dimensiones, PVC diámetro 200 milímetros, largo 119,77 metros y una pendiente de 9,9 por 1000. ¿Ya? Y en ese tramo de colector se realizan las pruebas. También se los voy a dejar para que le echen una mirada. Y estas son fotografías, me parece. Ah, no, son los protocolos escaneados con fotografía. Pero eso en realidad no... Estaba bueno estos documentos, no me acordaba de los tenía. Está como súper clarito. Ya. Eso con respecto al catastro de ingeniería, chiquillos. Lo vamos a separar. Aquí le vamos a poner catastro ingeniería. Ahí está. Ya. Vamos entonces ahora al anteproyecto de ingeniería, que es donde terminamos nosotros la clase anterior. Como yo les comentaba, en un anteproyecto de ingeniería, ¿cierto? Como se lo he dicho en varias oportunidades, la idea de un anteproyecto es que puedan contar con una herramienta que les permita analizar las distintas alternativas de solución. En este caso, el catastro de ingeniería, el resultado fue que en promedio un 94% de todo lo ejecutado está malo. Por lo tanto, para salvar un par de colectores o salvar las cámaras eran insalvables, pero había un 4% de colectores que se podían salvar. Finalmente se tomó la decisión y se dijo, hagamos un proyecto totalmente de nuevo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ¿qué conlleva salvar un colector, digamos, en un tramo cualquiera, entre medio de todo el diseño? Hay un colector entre medio que se puede salvar. ¿Por qué ustedes no lo salvarían? Porque no te quedaría igual para las uniones, porque hay que hacer las excavaciones y tiene que hacerse todo en una pura línea para poder Exacto. compactar y todo. Es que, mira, va por ahí. El proyecto es todo continuo. O sea, yo voy... Mira, ¿ve dónde se fue? Espérense un poquito. En un sistema de colección de aguas servidas, ¿cierto? El gran problema, y que ahí es donde está lo entretenido de esta cuestión, es que siempre hay que ir en la dirección del agua. Siempre hay que considerar que el agua tiene que moverse. Y para irse moviendo el agua, siempre la red, cada centímetro que va avanzando el agua, siempre tiene que estar, ¿cierto? En pendiente. Entonces, si ustedes tienen aquí una casa, toda la casa, ¿cierto? Toda la red de la casa va en pendiente hacia la unión domiciliaria. La unión domiciliaria después va en pendiente hacia el colector público. Colector público, lo voy a traer acá, lo voy a ver desde de otro perfil. Acá está la cámara. Siempre es que no quiero decir que va profundizando, porque en estricto rigor el terreno puede ser de esta forma. Ahí sube y ahí baja, ¿cierto? Así puede ser el camino, el terreno. ¿Y dónde está más profundo el colector? En los laterales. No, po, aquí, po. Por mayor desnivel entre el suelo y el colector, que es los Ah, y laterales. mascota. ¿Me entiendes? Sí, 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 po. sí. Pero sin embargo, lo que yo le quiero decir es que siempre el colector tiene que ir disminuyendo. Pero no es que sea más, no está correcto decir que siempre tiene que ir más profundo, porque la profundidad va a depender de la topografía, del terreno, ¿cierto?
Pero sí tiene que ir siempre en pendiente positiva, siempre, porque el agua siempre tiene que ir escurriendo, siempre tiene que ir en una dirección, po. Entonces el problema de que ustedes salven un colector entre medio, por ejemplo, ese tramito de colector, es que tienen que adecuar el nuevo proyecto para que todos los colectores que vienen desde arriba, que son el nuevo diseño y que van a ejecutar, tienen que conectar perfectamente ahí, po. ¿Me entiendes? Sí, sí, profe. ¿Me entiendes? Ese colector tiene una cota. Por lo tanto, el colector que llega acá tiene que llegar con una cota perfecta para que pueda conectarse a ese nuevo colector a través de esa cámara. Y el agua siga escurriendo. O sea, ya no me da la posibilidad de que yo, mi colector, lo que quiero traer una cota más baja o una cota más alta. Pierdo esa posibilidad. Entonces, finalmente la decisión que se tomó, ya chao, hagamos el proyecto totalmente de nuevo porque no hay nada que rescatar acá. Y ahí es donde se evalúa entonces y entramos en el anteproyecto de ingeniería. Y en el anteproyecto de ingeniería se resuelven el mismo problema con distintas soluciones, ¿ya? Particularmente como este es un proyecto complejo y es un poquito perder el tiempo de decir, oye, vámonos por este camino con los colectores, vámonos por este, no. O sea, los colectores es solamente una de las alternativas de colector que se va a utilizar para el trazado, ¿cierto? O mejor dicho, al revés, es solamente un trazado el que se va a utilizar como alternativa para el sistema de recolección. ¿Cuál creen ustedes entonces que son las variables? ¿Cómo puedo generar un anteproyecto de ingeniería si estoy diciendo que los colectores van a tener, y las cámaras, todos la misma profundidad, para toda la alternativa, todos van a tener la misma profundidad, los mismos largos, todo igual? ¿Cuál es entonces la solución? O las posibles soluciones, ¿dónde varían? ¿Dónde está la alternativa? ¿Creen ustedes? ¿Qué es lo que puede ser distinta dentro de un sistema de este tipo? ¿Qué puede ser distinto para que yo lo eh, evalúe distintas alternativas? ¿Qué podría cambiar? No, no entiendo su pregunta, profe. Dentro de un sistema de saneamiento sanitario, yo estoy diciendo que los colectores y las cámaras son, aquí se evalúan distintas alternativas de solución para un problema, pero los colectores y las cámaras, todos tienen la misma profundidad, todos tienen los mismos largos, todos son iguales. Entonces, yo no estoy dentro de mi análisis de alternativa, yo no estoy considerando modificar el trazado de colectores, pero sí hay algo que tiene que variar, pues, porque con algo tengo que tener distintas alternativas para evaluar, ¿cierto? ¿Qué es lo que es variable dentro de un sistema de saneamiento sanitario? Los diámetros, No, yo le estoy diciendo que esos son todos iguales. ¿Qué podría variar dentro de este sistema de este tipo? ¿Qué podría utilizar distinto? la materialidad, No, tampoco. Que igual se analiza, pero al final, si todos los colectores son de PVC o todos de HDP, obviamente el más rentable va a ser más barato. claro. ¿Dónde puede ser? ¿Dónde puede estar lo variable? Eh, Vamos, Felipe, échame una mano. Es que estoy colgado. Sí, igual como que no entendí muy bien qué variables se pueden. ¿Dónde va a parar esto? ¿Qué hay más, qué otra cosa se construye aparte de los colectores, po? Las plantas de tratamiento. Y las plantas de tratamiento, ustedes pueden utilizar distintas tecnologías. Entonces hay una planta de tratamiento que puede ser de lodo activado, hay otra que puede ser de lombrifiltro, hay otra planta que puede ser de lechos móviles, hay otra que puede ser de eh, la MBBR, que son los de biodisco, hay otra, la MBBR, que son los bioreactores, hay un montón de tecnologías. Y todas esas tecnologías conllevan a una infraestructura distinta y conllevan a una tecnología distinta para el tratamiento del agua servida. Por lo tanto, todas tienen una inversión distinta y todas ellas tienen unos costos distintos asociados. Costos de operación. Consumen más energía, consumen menos energía, consumen más cloro, menos cloro, usan bacterias, usan gusanos. ¿Me siguen? Entonces, por lo tanto, el Sí, análisis alternativa va por ahí.
para este tipo de proyecto. Es que esto es importante lo que le estoy preguntando, lo que le estoy comentando, porque no tan solo para este tipo de proyectos, sino para todos los proyectos que usted analiza en el futuro, en un análisis alternativa tienen que encontrar dónde está la variable. Porque obviamente cuando yo haga mi análisis económico de esta alternativa, los colectores, las cámaras, ese valor no se va a mover. ¿Ya? Lo que se va a Profe, valer, lo que se va a esa mover va a planta, ser. ¿Mm? disculpe, Sí, dele. esa planta entonces nosotros también la vamos a construir en este proyecto. Particularmente no porque este proyecto, las alternativas que se analizaron en este proyecto fue el sistema con una planta de tratamiento de agua servida, que lo vamos a ver más adelante. Pero estos son dos sectores que se encuentran súper cerca entre ellos. Y cada sector tenía su planta de tratamiento. Entonces la primera alternativa que se analizó fue considerar lo original, que era cada sector con su propia planta de tratamiento. Después ellos dijeron, oye, pero si están tan cerca, ¿por qué no unimos ambos sectores y utilizamos solamente una planta de tratamiento para ambos sectores? ¿Me siguen? Sí. Y después se le ocurrió, dijeron, también estamos cerca de San Clemente. ¿Y qué pasa si eliminamos las plantas de tratamiento y llevamos toda el agua servida de estos dos sectores hacia la red de Nuevo Sur en San Clemente? Y que Nuevo Sur se haga cargo, nos cobre, pero que Nuevo Sur se haga cargo del tratamiento de las aguas servidas y con eso nos evitamos hacer planta de tratamiento. Entonces ahí usted ya tiene tres alternativas distintas de solución para el mismo problema. ¿Me sigue? Ya, pero eso lo vamos a ver después. Perfecto, entonces nosotros ya cachamos más o menos en qué consiste este tema del anteproyecto de ingeniería, pero ¿cómo se conforma un anteproyecto de ingeniería? ¿Qué es lo que necesita para poder obtener las herramientas? Porque el fin último del anteproyecto de ingeniería es hacer un análisis económico-social de todas estas alternativas y en el análisis económico-financiero de esas tres alternativas, que se analizan mediante el valor actualizado de costo, VAC, el que tenga el VAC menor va a ser la alternativa más rentable. Y esa alternativa va a ser la que va a pasar a diseño de ingeniería. Y las otras dos alternativas van a morir en el camino. Quedaron solamente en una evaluación, en una idea. ¿Ya? Entonces el tema es cómo conformar ese anteproyecto de ingeniería. Yo lo primero que necesito conocer es la población. ¿Por qué cree ustedes que es importante tener clarísimo, muy claro, cuántas personas van a utilizar este sistema? Por el volumen del que va a tener la planta. Exacto, ¿por qué? ¿Cuál es el dato relevante para todo esto? El caudal a recibir. El caudal. El caudal es lo que te regula todo el diseño, tanto de los colectores, ¿cierto? Como de la pendiente que tienen que tener los colectores, el diámetro, te regula el tamaño de de las plantas elevadoras, las bombas que vas a utilizar, ¿cierto? Y qué tamaño tiene que tener la planta de tratamiento, porque la planta de tratamiento depende del caudal. Entonces el estudio de la población a mí me permite identificar varios factores. Uno de ellos es cuánto es la cantidad de personas que viven por vivienda, que eso se le denomina densidad poblacional. Porque con la densidad poblacional yo voy a poder estimar cuántas personas van a conectarse a mi sistema. Tanto hoy que estoy haciendo el estudio, como mañana que voy a construir y como en 20 años más cuando esto esté funcionando. Yo voy a proyectar cuánto va a aumentar mi población. Y con eso yo voy a decir finalmente cuánto va a ser el caudal de diseño para mi diseño, valga la redundancia, de ingeniería. ¿Me siguen? Hoy día puedo tener 1000 personas conectadas, pero en 20 años más van a ser 5000. Por lo tanto, yo tengo que hacer mi sistema para una vida útil de 20 años, ¿cierto? Cuando tenga 5000 personas conectadas, no las 1000 de hoy día. Por eso es que es súper importante la población, porque necesito conocer cómo es la tendencia de ellos. ¿Viene a vivir más gente a este sector o la gente se va de este sector? ¿Cuántas personas viven por casa? Ellos están acostumbrados a utilizar fosa séptica o pozo negro.
¿Cómo evacúan ellos su agua servida? ¿Cómo evacúan ellos la agua de los lavaplatos? ¿Qué nivel de educación tienen? Ojo. ¿De qué me sirve el nivel de educación? También sirve para que yo pueda tomar, ¿cierto?, los cuidados de poder capacitar bien a las personas en un sistema de este tipo. Porque si me van a meter ropa al alcantarillado, me van a meter animales, que uno, bueno, yo me he encontrado con un montón de cosas en terreno, me va a generar un problema para mi sistema. Entonces yo hago un análisis completo de las personas que pudiesen ser beneficiarios de este sistema, ¿ya? Tanto técnico como social. Por eso es que siempre trabajan asistentes sociales con estas empresas que se encargan de hacer estos diseños. La topografía del terreno. ¿Por qué es importante la topografía del terreno? Para ver las pendientes. Para determinar pendientes, ¿cierto? Y más importante aún, ¿qué me va a permitir determinar la ubicación del colector en referencia al nivel del suelo? Si necesito impulsores. Eh, mm, eh, Impulsores como una impulsión de agua servida. ¿Dice usted una planta elevadora? Claro. Sí, sí, súper, sí. Una de las cosas, porque aquí hay un gran problema, que por ejemplo, ¿qué pasa si este proyecto conlleva una planta de tratamiento? Ahí hay un gran tema. ¿Dónde va a entrar la planta de tratamiento? La gente no quiere una planta de tratamiento en el patio de la casa, ni de vecino, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema súper complicado que tiene que ver con la compra del terreno. En el caso de que tenga el terreno y pueda llegar con mi agua, ¿cierto?, a través de una planta elevadora hacia la planta de tratamiento que está a una cota superior, claro, efectivamente eso me lo va a indicar la topografía. La topografía del sector donde voy a hacer el emplazamiento de mi proyecto, ¿cierto? Comparándolo dentro de la topografía con la cota a la que está el terreno donde voy a hacer la planta. Pues ahí voy a saber al tiro si es que van a estar una planta elevadora de agua servida. Pero ¿para qué más? Profe, ¿De es qué me que sirve la diferencia de altura entre el nivel del suelo y el colector? ¿Qué información voy a obtener ahí? ¿Creen ustedes? el ¿Ustedes se tamaño de encuentran? las cámaras, no puedo saber con eso. Sí, pero hay algo más importante que es lo que ustedes manejan al revés del derecho como constructores. La cota. No. La cota es la información de la topografía. Las cubicaciones, pues chiquillos, las cubicaciones del movimiento de tierra. O sea, si yo digo, perfecto, mira, mi trazado dice que mi colector en este punto pasa 2 metros del nivel del suelo, entonces ya conozco la altura de excavación. Y eso, por el ancho y el largo, me va a dar el volumen. Con eso yo cubico, ¿cierto?, el movimiento de tierra. Por eso es importante la topografía. Para emplazar mi proyecto, para cubicarlo y para saber si es que necesito alguna planta elevadora de agua servida. Emerson me hace una pregunta. No, Felipe, profe, el Felipe. Felipe, El Felipe perdón. del García. Y profe, es que tenía duda porque cuando habló de la planta de tratamiento dijo que uno, por ejemplo, en este proyecto yo tengo que averiguar igual de dónde sacan ellos el agua potable, porque se supone que la planta de tratamiento tiene que devolverlo al mismo caudal Siempre tiene que haber un cuerpo de agua receptor, siempre. y la planta está obligada a estar así como pegada Sí. al centro receptor. No pegada, pero generalmente lo están. Mire, nunca he buscado la de Talca. ¿La podré encontrar así?
Aquí está la planta de tratamiento de Curicó. Miren. Estos son los bioreactores. Esos cafecitos que se ve arriba, adivinen qué. Caquita. Exacto. Esta es la planta de Curicó. Y hay que buscar nomás dónde está el... Ahí está. ¿Ven? Ahí está el río. Entonces, después de todo el tratamiento, lo, lo dispone finalmente acá en el río. Nunca la había buscado, no tenía idea de esta planta, la busqué ahora porque se me ocurrió, ¿no? Estos son los lechos de secado, bueno, los vamos a ver después en todo caso, pero estos son los lechos de secado de los lodos. Y aquí está la incorporación, estos son los desarenadores. A ver, no, esta es la cámara de contacto. Esta es la cámara de contacto. Aquí pasa el agua, se le inyecta cloro. Fíjense que esto va zigzagueando, es como un laberinto. Y aquí se le inyectó cloro, con eso va lento el agua, el cloro hace efecto y al final del camino se le aplica declorador, sulfito de sodio para bajar el cloro y ahí el agua se va finalmente al río. Esa es la cámara de contacto. Estos son los lechos de secado. Los lodos, que son como el abono, está húmedo. Por lo tanto, se deja en unas canchas de secado para que pierdan humedad. Después queda el lodo seco y el lodo seco llega a un camión, lo echa arriba y lo va a dejar a algún vertedero que esté que tenga la posibilidad de aceptar este tipo de residuos, que no todos lo tienen. Miren, vamos a ver ahora la planta de Bajo Perkin Corralones. Ahí está la planta de Bajo Perkin Corralones. Aquí está el desarenador. Y aquí está el, el bioreactor. Acá es donde se produce la magia. Este tiene otro sistema así. Bueno, después vamos a ver fotos de esto cuando entremos al diseño. Acá está la cámara de cloración y aquí está la de decloración. Y después el agua viaja por acá, por aquí atrás, entra aquí y se viene por este camino y va finalmente a parar al canal. ¿Y dónde está el canal? Debe estar aquí. Aquí está. Ahí está. Ese es el canal. Fíjense que ahí se ve un puente chiquitito. Aquí está el canal. Y ahí está la entrega de la planta. Esta planta inicialmente se empezó a construir aquí. De hecho, ahí se ve como una obra civil, pero se equivocaron en el diseño, porque quedó dentro de la zona de inundación del canal. O sea, cuando el canal sufría crecida, inundaba toda esta zona. Entonces alcanzaron a construir una parte, se dieron cuenta del condoro que se habían mandado y ese lo compraron. Y ahí tuvo que botar toda esa infraestructura. ¿Eh? Siempre están cerca. A ver, hay un video que no sé si lo tengo, pero un video que muestra ahí no, que muestra cuando estaba descargando el emisario, estaba descargando ahí al canal. No, pero ese... No, ya. Pero lo voy a buscar ese sí. Ese video era bueno. Ya. Tercero.
La mecánica de suelos. ¿Por qué ustedes creen que es importante la mecánica de suelo? Por los asentamientos. Hay dos cosas que pueden encontrarse ustedes al hacer una excavación. ¿Cuáles son esas dos cosas que pueden encontrarse al hacer una excavación? ¿Cuáles son los dos problemas que podrían encontrarse con un proyecto de alcantarilla, obviamente? Roca Traer agua. y agua. Hay agua, ¿cierto? Nada. Y por lo tanto ahí tendrían que ser agotamientos, lo que conlleva utilizar bombas, ¿cierto? Entonces eso aumenta el valor del precio unitario del metro cubo de excavación, ¿cierto? Al considerar bombas. ¿Y con qué otra cosa podrían encontrarse? ¿Qué otro problema? Que el suelo sea blando y se desmorone. ¿Y qué pasa si hay desmoronamiento? ¿Cómo tendrían ustedes que solucionar eso para poder trabajar? ¿Cómo lo solucionan? Aumentando los taludes, ¿Cómo? generando más metros cúbicos que sacar. No tienen muchos metros cubos porque hay que estar trabajando en la berma. ¿Cómo retienen un suelo para que no se caiga? Con entibaciones. Entibaciones. Y eso, obviamente, cambia el precio unitario del metro cubo de excavación. Entonces, súper importante la mecánica de suelo, porque con eso ustedes van a identificar si es que hay que hacer entibaciones y si es que hay que hacer agotamiento. Cosas que le van a cambiar el precio unitario de 10 lucas de excavación, 8 lucas, a 35 lucas. Fácil. Se lo digo porque tuvimos nosotros que inyectarle como 1.800 millones más a este proyecto porque nos condoríamos con no considerar la activación. Es súper relevante la mecánica de suelo, chiquilla. Pero ¿Y esos prioritario. antecedentes se entregan antes de adjudicar, profesor? O sea, al momento de presentar el proyecto, Sí, a pesar de ser tan importantes, se presentan. se presenta. Tiene que presentarlo. Sí, pues, la mecánica de suelo, tú tienes que entregarlo como un antecedente. De hecho, mira, déjame mostrarte el. Porque muchas Eh, licitaciones casi siempre dice, hay como partes que dice gastos extras deben correr por parte del contratista, como por ejemplo tipos de permiso, cualquier imprevisto. Entonces, por eso le pregunto si esta mecánica, o sea, este informe se entrega. el informe mecánica de suelo, sí, generalmente se entrega porque es lo más importante dentro de esta cuestión. O sea, para este tipo de proyectos es algo importantísimo. Es súper relevante. Déjenme. Interferencia, ¿dónde está el de mecánica de suelo? Tantos planos que ya. Eh, es importantísimo, muchachos, el tema de la mecánica de suelo para este tipo de proyectos, porque es impresionante cómo te modifica el. Cómo te modifica el. Acá está la mecánica de suelo. Eh, cómo te modifica el precio, el presupuesto. Es impresionante. Entonces, por eso le digo que esto, sobre todo para un proyecto de este tipo, es súper relevante. Fíjense que acá están todas las calicatas que se hicieron. ¿Ya? Vámonos, por ejemplo, a la calicata 8, que está ahí. Que esta calicata se hizo donde está emplazada una de las plantas de elevadora que vamos a ver después. ¿Ya? Entonces nos vamos a la calicata 8. Dice, primer metro 60 de profundidad, sedimento aluvio-fluvial, matriz de arcilla fina, rastro de piedra sedimentada, plasticidad baja. La piedra presenta baja resistencia a impacto y angularidad semirredondeada, densidad alta y humedad baja. La clasificación Sendo es tipo 3, un terreno bueno, no desmoronable. ¿Ya? Primer tema importante. Terreno arcilloso de estructura homogénea, drenaje bajo y alta resistencia del fino en seco. Drenaje bajo. Como es arcilloso, significa que el agua queda retenida. ¿Se entiende, no?
Sí. No tiene muy buena conductividad el suelo. Bueno, si revisamos todas las calicatas, en todas nos vamos a encontrar con casi lo mismo. Sonido de terreno si es estructura homogénea, drenaje medio, resistencia al fin en seco, y a mí me interesa aquí que diga el tema de si es desmoronable o no. No desmoronable. Eso estamos hablando ya al metro 20, o sea, metro 60 a metro 20 ya está ahí en 2 metros 80. Los últimos 20 centímetros son 3 metros en total de esta calicata. No desmoronable, de nuevo. Drenaje medio, tiene mal drenaje. Aquí hay 3 metros de calicata. Y si te vayas a todas las calicatas, en ninguna te muestra que hay napa. Ninguna te dice que hay napa, presencia de napa. O sea, por lo tanto, tú decís, no hay que hacer bombeo en ninguna parte aquí. Y por otro lado, todo el terreno no desmoronable. ¿Qué pasó? Perfecto. Estudio listo, proyecto listo, se licitó, llegaron las empresas a la visita a terreno. Llega un viejo y me dice, ¿sabe qué? Yo trabajé con la empresa que estaba ejecutando este proyecto cuando lo dejaron botado. Y eso es algo que yo sabía. No sabía que él estaba ahí, pero sabía que había pasado lo que él me contó. La empresa se fue a quiebra porque tuvo que gastarse toda la plata en agotamiento, en APA. ¿Por qué? Resulta que en Mariposa, Quebra de Agua, obviamente, como en todo San Clemente, hay muchos regantes. O sea, este trazado de colector, este trazado de colector pasa por el lado de canales de riego. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué creen ustedes que pasa? Se satura igual la tierra. ¿Cuándo? ¿Cuándo se produce la saturación del suelo? Cuando los canales de riego aumentan o Sí, van sí, llenos siempre. Sí, no van siempre llenos. En verano. En verano se produce la presencia de agua. Porque los canales que van a un ladito del trazado, ¿cierto? Va el colector a un costado del camino, y resulta que también al costado del camino va un canal, canal chiquitito, de riego, que no es revestido, un canal natural. Entonces en verano sueltan el agua y se mete al suelo. ¿Cuál fue el problema de este estudio de mecánica de suelo que se hizo en periodo otoño-primavera? Creo que fue en otoño. Entonces no hay agua de canal y no hay agua lluvia. ¿Se entiende? Entonces por eso yo les digo la relevancia del tema de la mecánica de suelo, porque en este caso el consultor, igual que el consultor anterior, cometieron el mismo error. Hicieron la mecánica de suelo en un tiempo donde no correspondía. Entonces, ¿qué me dijo este viejito en terreno? Me dijo, lo que pasa es que aquí en verano te sueltan los canales. Cuando te sueltan los canales, el suelo se satura y toda esa agua, cuando queráis excavar, te va a salir pura agua del canal. ¿Me entiendes o no? Sí. Espérense que me conecté a la otra pantalla. Ahí. Entonces, por eso es importante el tema de la mecánica de suelo, imagínense. O sea, ellos hicieron la pega, pero no la hicieron en este caso como correspondía, y cometen un error donde no consideran ni activación, porque el suelo es no desmoronable, ni agotamiento, porque no hay presencia de nada. Pero resulta que, claro, eso pasó en el tiempo en que ellos hicieron las calicatas. Pero resulta que las calicatas hay que hacerlas en el momento adecuado. O bien hay que pensar en todos los casos. ¿Qué pasó? Cuando el viejito dijo eso, seguimos con la visita de terreno, habían como 11 empresas. Después esperamos la oferta y no llegó ninguna. Claro, porque todas cacharon que efectivamente aquí el problema era el agotamiento, más que la activación, porque en este proyecto particularmente no estaba mucha profundidad. Pero aquí el problema es el tema del agotamiento, es el agua. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que reevaluar el proyecto e inyectarle como 1.800 millones de pesos más solamente por el tema del agotamiento. Bueno, y otras cosas también, obviamente. Pero como 1.800 millones de pesos tuvimos que modificar y aumentar el proyecto. Y obviamente nos atrasó como 1 año y medio, porque una cosa es evaluar lo que tenemos ahí 2 semanas, pero otra cosa es ir a pedir los fondos, porque somos públicos, entonces tenéis que ir a pedir los fondos
primero tenéis que pasar por evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, que es la reevaluación técnica, después tenéis que pasar a los CORE para que te presten la plata, es un tema la cuestión. El monto de inversión del proyecto. El monto de inversión del proyecto es relevante porque el monto de inversión le pega directamente al Estado. ¿Ya? Acá recuerden que hay dos formas de ver esto. Uno está al lado de la inversión, ¿cierto? Que es la plata para construir todo este sistema. Y luego están los costos, que son el costo de administración, operación y mantenimiento, que es lo que va a costear la gente cuando esto empieza a funcionar. La gente va a tirar la cadena, ¿cierto? Y a fin de mes le va a llegar una cuenta. Esa cuenta va a traer un monto. Y ese monto es la plata asociada que tiene que pagar cada casa por la administración del sistema, por la operación del sistema y por el mantenimiento del sistema. Y este costo le pega a la gente, mientras que la inversión le pega al Estado, ¿cierto? Entonces, de todas las alternativas, yo voy a tener distintos montos de inversión. ¿Cuál va a querer ejecutar el Estado? Aquel proyecto que conlleva una menor inversión. Pero por otro lado, generalmente, es inversamente proporcional el monto de inversión con el costo de operación. Son inversamente proporcionales. ¿Ya? Y tiene que ver con un tema netamente que generalmente un menor monto de inversión conlleva tener plantas elevadoras más grandes. Y las plantas elevadoras más grandes, ¿cierto?, gastan más electricidad. Generalmente es así, no es que en todos los casos vaya a ser así, pero generalmente pasa eso, que son inversamente proporcionales. El tema es que uno le pega al Estado, que quiere que cueste menos, y el otro le pega a la gente, que quiere pagar menos. Entonces tenés que buscar un punto de equilibrio, ¿ya? Con toda esta información, que es, a grueso modo, la información necesaria para hacer la evaluación de la alternativa, se le denomina anteproyecto de ingeniería. ¿Ya? Una vez tienes la alternativa elegida, pasas a la etapa de ingeniería de detalles. O sea, con esa alternativa que se eligió, pasamos a diseñar el sistema. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a eso? Todo claro, profe, por lo menos. Yo. Ya, Sí, profe. súper. Ya, impecable. Hoy está viendo el tema de la fecha y nos quedan 3 clases, así que estamos bien. Estoy tratando de acotar lo más que pueda el tema porque como perdimos una clase, 2 clases perdimos, la primera y la del feriado, voy a acotar un poquito, pero nos da el tiempo para poder desarrollar todo lo que necesitamos. Así que dejemos hasta acá, pues, chiquillos, ¿ya? Para que vayamos a descansar. Bueno, profe. Día viernes, 6:30, ya estamos todos chatos. Nos vemos el próximo viernes. No sé si hay alguna otra duda. No, profe, no hay dudas. No, profe, está todo clarito.